Saludos a todos, bienvenidos de vuelta y finalmente de regreso en Dark Souls con un video que honestamente debí haber hecho hace como 6 meses. Y el 2025 no fue muy bueno para mí al final, así que es lo que es. Se preguntarán por qué estamos aquí. Pues es simple. Verán, hace unos meses Lemon del canal Backlogs empezó la tarea de obtener cada objeto en cada zona de Dark Souls, llamándolo el Region Lock, incluyendo los drops de los enemigos y otras cosas. Y eso me hizo pensar, una de las razones por las que amo Dark Souls es por la cantidad de armas y armaduras que hay disponibles, sobre todo al inicio del juego, lo cual permite una gran variedad. Y me dije, ¿por qué no hago la versión perezosa del video de Lemon? Así que, en esta ocasión, vamos a ir por Dark Souls, viendo cuántas armas y armaduras hay disponibles al inicio del juego. Pero pongamos algunas reglas claras desde el inicio. Primero, voy a ir por todas las armas, hechizos y armaduras que estén disponibles al inicio. Las áreas específicas lo veremos más adelante. No voy a contar anillos, objetos y cosas así. Solamente armas y armaduras. Segundo, no vamos a derrotar a ningún jefe. La idea es ver cuánto se puede obtener sin perder la experiencia de usar todos esos objetos contra ellos. Tercero, los drops de los enemigos no van a contar, excepto si son drops garantizados. Por ejemplo, el cerdo armado en el Parish tiene la chance de tirar un casco, pero no lo vamos a contar porque no puede aparecer algunas veces. Solo vamos a contar drops que sabemos pueden salir. Cuarto, vamos a contar solo una instancia de cada objeto. Así que si una espada se puede obtener en dos áreas distintas, por ejemplo, solo la vamos a contar una vez para los totales. Y quinto, para las armaduras, voy a contar el set completo como un solo número. Es decir, si obtengo 4 piezas de una armadura específica, va a contar como una armadura. Y si consigo un casco que es único, también va a contar como una armadura, básicamente. Es más sencillo así, de lo contrario ese número llegará a los 3 dígitos rápidamente. Creo que con eso cubrimos lo necesario. Un link al video de Lemon va a estar en la descripción, pero por ahora tenemos trabajo que hacer, así que comencemos. Lo primero que debemos hacer son las preparaciones para tener acceso a todas las áreas. Vamos a empezar como el ladrón, pues nos da la Master Key de inmediato. Y una vez en Firelink, vamos a hacer lo que yo llamo la rutina diaria. Para los que no sepan, es algo que hago siempre al inicio de mis runs, donde tomamos todas las almas alrededor de Firelink, bajamos a New Londo, cruzamos Valley of Drakes y subimos por Darkroot hasta llegar a The Parish. Y de ahí simplemente tomamos el elevador y regresamos a Firelink. De vuelta en Parish, vamos a tomar la llave del sótano, cruzamos el área al revés y abrimos el atajo del puente al Borg. Y una vez en el puente, el dragón no está ahí pues no lo hemos llamado en Borg, lo cual nos permite abrir el camino al Lower Borg para poder cruzar esa área y abrir el acueducto hasta Firelink. Y con eso estamos listos. Para los que no sepan, las áreas que tenemos accesibles actualmente son el Asilo, Firelink, Undead Borg, Lower Borg, Undead Parish, Darkroot Basin, Darkroot Garden, New Londo Ruins, Valley of Drakes, Blighttown, Great Hollow y Ash Lake. No perdamos más tiempo, vamos a hacer este video área por área. Vamos a empezar por el asilo, pues es el área más fácil. Primero, no estoy contando las armas, escudos o armaduras de cada clase, principalmente porque casi todo se puede encontrar por su cuenta, así que lo añadiremos al total en cuanto lo encontremos. Solo hay una excepción, la Pyromancy Flame. Solo la puedes obtener aquí, de lo contrario necesitas eliminar a Capra o Quelaag para tener acceso a una, ya sea por Laurentius o por Ingi. Otra arma que podemos obtener, y en parte se podría decir que rompe las reglas, pero personalmente no lo cuento así, es la razón por la que tomamos al ladrón. Como él ya trae la Master Key, podemos usar las bombas para eliminar al Cylon Demon y obtener su martillo. De lo contrario, debemos esperar hasta las profundidades para obtener el saco de los carniceros y poder cambiarlo con Snogley. Ya, como dije, tal vez uno no lo cuente porque es a Cylon Demon en el tutorial y todo eso, pero es un arma que puedes obtener, así que ya, la voy a contar. Y después de haber abierto todo, volviendo al asilo, podemos eliminar a Oscar
que va a dejar su escudo al caer, que es un muy buen escudo para bloquear magia para los que no lo sepan. Y con eso, listo, todos los objetos de la Seal obtenidos según nuestras reglas. Firelink es interesante en lo que se refiere a armas y demás. Primero, bajando por el elevador aquí, tenemos acceso a la Morningstar y a un talismán. Básicamente para los que quieran jugar con una especie de clérigo light, se podría decir. Luego, en el cementerio detrás de Firelink, podemos encontrar la Swihander, la Wingspear y el Caduceus Roundshield. Honestamente, nada mal. Permiten empezar usando lanzas y Greatsword de inmediato si ponen los stats. Y el escudo, creo que debe ser decente, honestamente nunca lo he usado. Para las otras cosas que pueden estar en Firelink, tenemos que ir al Borg y comprar la Residence Key del vendedor, para poder liberar a Griggs en el Lower Borg. Esto hace que se vaya a Firelink, donde tendremos sus hechizos para comprar. Él vende específicamente Soul Arrow, Heavy Soul Arrow, Great Soul Arrow, Fall Control, Great Heavy Soul Arrow, Magic Weapon, Aural Decoy y Magic Shield. También vende un Catalyst para los que quieran empezar un viaje mágico. Griggs también es uno de esos drops garantizados, así que... muy bien. Y con Griggs eliminado, el... hechizo Hush. Ok. Pero Griggs no es el único vendedor aquí. Petrus es para los amantes de los milagros. Si es que esas personas existen. Él tiene a la venta Great Hexer, Homeward, Force, Seek Guidance, Heal, el talismán estándar y el Thorolun Talisman. A diferencia de Griggs, él no va a dejar nada ser eliminado. Honestamente, aun si fueran fanáticos de los milagros, esto no es lo que necesitan. Oh, y casi olvido mencionar. La única forma de obtener el set de Anastasia es que Lothric la elimine, y para eso debes haber tocado las 2 campanas, así que no lo estoy contando. Pero ya, eso debería ser todo lo que podemos obtener en Firelink. Ya que estamos aquí en Firelink, bajemos a las catacumbas. Debería ser relativamente rápido. Espero. Ok, primero, pasando al segundo necromántico, a la derecha está el Lucerne. Un arma que jamás había visto antes. Me pregunto cómo será. Sí, sabía que esto iba a ser un dolor. En fin, después de mover el segundo puente, lanzándose en esta plataforma, podemos rodar aquí y llegar a mi arma favorita, la Greatside. Y finalmente, si usamos el atajo para llegar a Pinwheel, podemos entrar a esta zona donde hay un Titanite Demon y detrás de él hay unos Eye of Death. Y si lo usamos en el ataúd que está aquí, seremos transportados al dominio de Nero, donde podemos unirnos a su grupo y tomar la Gravelord Greatsword junto con el milagro Gravelord Greatsword Dance. Honestamente, no un mal botín. El milagro se puede usar con fe 0, aunque es muy malo. Y la Gravelord Greatsword, escuché, es bastante decente para el inicio del juego. Y finalmente, podemos bajar una vez más por el atajo de Pinwheel. Y aquí tenemos el set del clérigo, junto con la masa, siendo la primera armadura que encontramos completamente. Y uno de los sets iniciales, como dije. También debo mencionar a Vamos, el herrero. No fui con él, más que nada porque no quiero estar en esta área. No vende ningún arma o armadura, pero al eliminarlo deja su martillo y su casco. No fui por ellos, como dije, no quería estar aquí más del tiempo necesario, pero tengo que mencionarlo, pues está dentro de nuestras reglas. Y... ok, eso deberían ser las catacumbas. Wow. Olvidé a Patches. Él está junto al mecanismo que activa el segundo puente, y si lo eliminas, él deja la Crescent Axe. Honestamente lo olvidé. No lo hice sino hasta el que escribí este guión. Fue como, oh god, sabía que algo me había faltado. Así que tengo que sumar uno a las armas cuando veamos los totales. Hey, Tom de edición aquí. Me acabo de dar cuenta que aquí en las catacumbas me faltó un milagro. Tranquil Walk of Peace. Me enteré de eso recién, así que rápidamente decidí grabar este pequeño audio y ponerlo aquí.
Así que al final del video la cuenta de milagros en total va a estar con uno menos de lo que debería. Lo voy a poner bien en el texto, pero mi audio va a decir el número equivocado. ¿Ok? Eso es todo. Continuemos. Creo que voy a hacer ambos Borg a la vez. Siento que es un poco más organizado así. Pero primero, veamos el inventario del mercader, pues es bastante grande y prefiero hablar de eso primero. Él posee en total 9 armas, incluyendo algunas muy buenas como la Scimitar y el Reinforced Club, el cual es muy bueno en los runs de nivel 1 para los que no sepan. En escudos él tiene 6 en total, incluyendo el Buckler y el Hither Shield, también bastante buenos en general. Y todo el set de Chainmail, también conocido como el set más feo de todo el juego. En serio, hasta donde sé, nadie encuentra ese set aceptable para usar. Pero eso no es todo. También podemos eliminar al mercader, lo cual nos garantiza la Uchigatana, que es una buena arma en general. Fue la primera arma que usé en Dark Souls, así que, hey, la puedo recomendar. Ok, ahora sí, los Borg como corresponde. La primera arma está en esta zona, el Light Crossbow y 16 flechas para poder usarlo. Detrás de esta puerta está el Wooden Shield. Y aunque el Caballero Negro me dio su arma, no cuenta pues no es garantizada. Y... wait. ¿Eso es todo en la parte superior del Borg? Ok, en Lower Borg tenemos algunas cosas más, pero primero... wait, ¿what? Ok, el set del hechicero y un Catalyst aquí, pero... Griggs, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Estás muerto! Jamás había visto este bug. El modelo de Griggs está aquí, pero... lo eliminé en Firelink. Atacarlo funciona y puede morir, pero no da nada. Ok. Luego tenemos esta habitación en la primera emboscada donde está el Mailbreaker. Y en la segunda emboscada tenemos el set del ladrón, el Target Shield, pero no el Bandit's Knife. Es un drop de los enemigos de aquí, así que no cuenta. Y ahora que me doy cuenta, debo incluir el Bandit's Knife tal vez en mis listas al final, pues esa es otra arma que solo puedes obtener al inicio. Y la mercader del acueducto no tiene nada. 0 armas, 0 escudos y 0 armaduras, así que... listo, ambos Borg revisados. Menos cosas de las que pensé. Resulta que después de haber escrito este guión, me di cuenta de un par de cosas que no noté. No sé si esto cuenta como parte de Borg o Parish, pero tenemos un par de cosas aquí. Primero, es el puente de Hellkite, que creo que se considera Parish, pero hablaré de eso ahora. Cortándole la cola al dragón, podemos obtener la Drake Sword, que no debería ser difícil. Esto es estúpido. Contemos la Drake Sword y la Claymore y listo. Pero lo otro que no conté fue a Solaire. Si lo eliminas, obtienes un arma, un escudo, un talismán y su set de armadura. Así que tengo que añadir muchos números más cuando lleguemos al final. Siguiente área, Undead Parish. Primero, en la entrada a la catedral está la Halberd, un arma bastante popular en esta parte del juego. En esta área cerca de los tiradores está el Night Shield, que ni idea si es bueno o no, a veces olvido que está aquí. What the fuck? En fin, después de esa estupidez, vamos a bajar con Andre. Él tiene 7 armas nuevas y ninguna está repetida. Y 3 escudos que también son todos nuevos. Él tiene cosas bastante inusuales, como el Pike que tiene un ataque en carrera súper raro, o el Kestus siendo un arma de puños. No tiene armaduras, pero hay otra cosa que podemos obtener. Derrotándolo. Yep, esto era imposible para mí, honestamente. Pero no para el Titanite Demon. Corriendo en círculos logré hacer que el demonio matara a Andre, lo cual fue algo bastante estúpido, honestamente. Pero nos da la cresta de Artorias y su martillo, que jamás he usado, pues obviamente quiero actualizar mis armas. De haber otra forma, créanme que habría hecho un episodio de Cosplay Soul donde hago a Mario.
Ya, voy a contar ambas versiones de Dark juntas, honestamente. Siento que es más fácil así para este video. Primero, bajando por Dark Basin, tenemos el set del cazador y el longbow en esta plataforma. Cerca del caballero negro está el Grass Crest Shield, que es un buen escudo en cualquier run, seamos honestos. Después bajamos donde están los golem y eliminamos a la Hydra en el segundo intento. Y justo ahí tenemos el Night Set, pero nos queda una cosa más que hacer aquí. Reiniciamos el juego para hacer que el golem dorado aparezca, que por alguna razón no es automático, ay, estúpido, y rescatamos a Dusk. Una vez hecho eso, podemos invocarla para que nos venda algunas cosas. Ella posee un Catalyst único, el de Ulasil, y 5 hechizos que creo que nadie ha usado jamás. ¿En serio? ¿Alguien ha usado estos? Y después de eso, un reinicio más, en serio porque no es automático, nos va a dar el set de 2 donde estaba el golem dorado. Volviendo a la parte superior, vamos a avanzar por esta área antes de la mariposa para obtener el Elite Night Set. Luego, en esta pequeña entrada, podemos tomar... ¡Oh! ¡Qué idiota! Podemos tomar el Partisan, que es cuidado por este enemigo que solo está aquí. Raro, pero... ok. Abrimos el camino con la cresta de Artorias, y lo primero que debemos hacer es unirnos a la tribu de los gatos, para que nadie nos quiera matar aquí, y podamos hablar con Shiva para que se vaya a Blighttown, para que pueda poner su tienda. Cruzamos el puente, y aquí detrás tenemos el set de piedra, también conocido como el set que da Poise. En serio, ¿para alguien lo usa para algo más? Hasta donde recuerdo, solo uno de los guerreros del bosque nos da algo. Pero si lo atacamos, Shiva no va a ir a Blighttown. Así que... ¿cómo hacemos esto? Pues es bastante sencillo de hecho. Verán, hay 2 arbustos demonios cerca, y si sabes cómo moverte, puedes atraerlos y hacer que ellos eliminen a los guerreros del área. Eso jamás te va a volver un traidor de los gatos. Así que con eso, podemos llevarlos hasta Faris para que la maten, y obtener su sombrero y su arco. Y... listo, creo que esas serían ambas partes de Dark listas, excepto por el hecho de que al escribir este guión, descubrí que el set de Shiva se encuentra en Darkroot, cerca de donde bases a la Hydra. Bueno, solo tengo que añadir uno más a las armaduras. Está en una zona a la que jamás voy, así que obviamente no me di cuenta. Y no sé por qué en mis investigaciones jamás lo vi. Ah, bueno. New Londo y Valley of Drake son relativamente pequeños, así que creo que podemos hacerlos juntos en una sola sección. Primero, bajando por aquí en New Londo, tenemos a Ricker, un herrero mágico. Él vende 2 hechizos y un Catalyst, que ya vimos antes con Griggs, así que no los vamos a incluir de nuevo en la lista, pero es otra opción para obtenerlo. Nuestra primera arma nueva está aquí, el Estog, que normalmente es usado para un glitch llamado el Move Swap, donde le das el moveset de un arma a la otra. Interesantemente, no hay armas inmediatamente en las casas fantasmas. En el camino podemos obtener la Parrying Dagger, una excelente arma para, obviamente, hacer parries. En la torre donde drenas el agua, puedes subir un poco por aquí y tomar el Composite Bow, que tengo entendido es uno de los mejores arcos que pueden hacer. No fui con Ingvar, pero él tiene un hechizo, Resist Curse, y no deja nada al ser derrotado, excepto la llave. Y... ya, eso es New Londo. No hay ningún arma o algo nuevo en el área drenada del lugar después de esto. Y Valley of Drakes, honestamente, es casi lo mismo. Primero, junto al Dragon Zombie tenemos el Dragon Crest Shield y la Stora's Stray Sword, también conocida como la peor arma del juego, por sus requisitos y su bajo daño. Y en el puente con los dragones azules tenemos el set del bandido y el Spider Shield, un excelente escudo para detener ataques de fuego. Y... ya, eso está listo. Y antes de que alguien me pregunte, no, el set de Beatrice no cuenta porque tenemos que eliminar a los 4 reyes. Ok, ya estamos casi listos. Ahora nos toca... Blighttown.
Y debo hacerlo al revés. ¡Ah! Ok. Primero, debemos cruzar esta rama para obtener dos cosas. El hechizo remedio y el set de Ingvar con su Caralis. Y dato curioso, es la única ropa con un buen color rojo en todo el juego. Una vez en la hoguera, lo primero que haremos es volvernos humanos. Pues uno de los objetos que puedes obtener aquí es un drop garantizado de Mildred, el Butcher Knife, que restaura vida al eliminar oponentes. Como hablamos con Shiva en Darkroot, ahora estará aquí con su tienda de armas, que son bastante únicas. O casi todas. Tiene 9 armas, pero ya tenemos la Uchigatana, así que son 8 nuevas. Todas caras, pero son armas que se obtienen con demasiada suerte los jefes. O tienen algo único en ellas, así que... ya, si tienen el dinero, cómprenlas y pruébenlas. No es mal inventario. Y como muchos otros vendedores, tiene drops al eliminarlo, así que... ya. Shiva pega duro, pero estamos en un pantano venenoso y no está llevando ningún musgo, así que... ya. Después de un rato, obtenemos la Murakumo y el Iron Round Shield. Traté de eliminar su guardaespaldas y... daño extra por rodar. Ok. Pero hasta donde sé no tiene un drop para nuestra lista, solo el anillo que te da los ninja flips, así que... estamos bien. Ahora tenemos que tomar todo lo que está en el pantano. Primero, cerca de estos grandotes está el Great Club, un arma popular por su daño. Luego, directamente al frente de la hoguera, el set de Pyromancer junto con la Pyromancia Poison Mist, siendo nuestra primera Pyromancia de la lista. Luego, nos vamos al otro lado del pantano y a la entrada del árbol encontramos el Plank Shield. Y sí, es técnicamente Blighttown, pues no ha aparecido el otro nombre. Y cruzando el área de las sanguijuelas está el Server, otra arma que restaura vida con muertes. Y es bastante divertida de usar, hice un run casual con esa arma hace un par de años y me gustó bastante. Vamos a ir subiendo por Blighttown en un segundo, pero rápidamente voy a mencionar que no fui a Great Hollow o Ash Lake, pues solo hay dos cosas para nosotros ahí. El hechizo Great Magic Barrier y la Dragon Great Sword del dragón antiguo. Las voy a incluir, no voy a ir allá, eso es todo. Hey, Tom de edición aquí de nuevo. Debo añadir algo bastante grande aquí, porque me di cuenta mientras editaba que... olvidé algo. Muchas pyromancias. Olvidé incluir Fireball al inicio del juego, porque lo obtienes con la Pyromancy Flame. Y aún peor, olvidé a Quailana. Ella solo aparece cuando tienes una Pyromancy Flame a más 10 o si eres invadido por alguien con una Pyromancy Flame a más 10. Así que fue como, debería contarlo, no, pero es posible poder obtenerla antes de enfrentar a algún jefe, así que, yeah. Ella tiene en total 8 Pyromancias, 9 si contamos una que se obtiene al eliminarla. Así que la cuenta de Pyromancias va a ser bastante más alta de lo que pensé. También es para informar que más adelante en el video, cuando escuchen la cuenta de armas, voy a estar diciendo el número correcto, porque voy a regrabar eso en este momento. Así que, ok, eso es todo. Gracias por estar aquí. Solo una parte más y estamos listos. Hora de subir Blighttown al revés. Algo que creo solo he hecho una o dos veces para obtener una sola cosa. Ya esto va a ser divertido. Lo primero es, después de subir en la primera escalera y detrás de este cretino tóxico, el set del Wanderer y la Falchion, que graciosamente no es el arma de esa clase, ellos usan la Scimitar. Seguimos subiendo por las escaleras hasta llegar hasta Fogwall y bajando a esta plataforma, el látigo. En otras palabras, un desperdicio de arma. Luego tenemos... No creo que pueda pasar al parásito así. Así que subiremos un poco más e iremos por esta cueva. Y bajando por aquí, podemos eliminar al parásito sin problemas y tomar la otra pyromancia disponible, Power Within. Ahora solo debemos subir un poco más y... olvidé eso.
Ok, creo que... no, por aquí me perdí. Oh, ok. Aquí está el Eagle Shield. Phew, casi se me pasa. Ok, subimos y... what the fuck. Ok, ¿hacia dónde debo ir ahora? No, este no es el camino. Aquí no. Ok, la hoguera. Así que por aquí. Oh, llegamos a la IA y todo. Ok, es una arma parecida a la Uchigatana, pero estaba buscando otra cosa, así que... ok, por aquí entonces... ok. Después de mucho dolor, subimos por esta escalera. Y aquí está el Shadow Set, el traje ninja. Y con eso deberíamos tener todo. Ay. Ok. Esa fue una aventura. Pero ahora puedo empezar a sumar y ver los resultados. Veamos. 5, 10, 15. Mueve el 2 aquí. Añade lo de Soler. Las pyromancias. Estoy seguro que no se me olvidó algo ahí. Y... listo. Muy bien. Entonces los resultados finales son... 65 armas, 21 escudos, 18 trajes, 16 hechizos, 8 milagros y 12 pyromancias. Nada mal, debo decir. Y con eso tenemos todo lo que se puede encontrar, excepto anillos, en Dark Souls sin derrotar ni un solo jefe. Debo decir, esta fue una experiencia divertida. Como dije antes, una de las razones por las que me encanta este juego es por la variedad de armas y cosas que puedes encontrar. Y el hecho de que puedes tener acceso a tantas cosas desde el inicio, si sabes dónde buscar, es increíble. Espero que este video les ayude a otras personas o incluso a ustedes que están viendo a hacer sus propios challenge runs en el futuro. Eso sería genial de ver. Como siempre, gracias a todos por ver este video y los veré ya sea en el siguiente o en mis streams en twitch.tv. Cuídense.